Hola mi raza, hola plebada. Gracias por acompañarnos a otro capítulo de 100 años de luchas por el poder. Esto lo podemos hacer gracias a ti, lo hacemos para ti, así que genuinamente agradezco que, que nos acompañes y que estés aquí con nosotros. No te olvides de darnos tu opinión por cualquier método posible, cualquier método que te sea posible, tanto de indignación con la clase y la casta política, la fauna política en México, o tu indignación con Fernando y con política salvaje, cualquiera de esas dos, haznosla llegar. Un resumen breve para no perder la costumbre y la tradición. Hemos hablado de cómo se formó el el mundo político en México después de la revolución, cómo se estableció el Estado moderno mexicano, con Álvaro Obregón, luego con Calles. Hemos visto cómo se formó el partido oficial que al principio se llamaba PNR, luego se llamaba PRM y al final pasó a llamarse el PRI. Hemos visto cómo el PRI transicionó después del gobierno de Ávila Camacho, cómo transicionó de estar conformado principalmente el PRI y el gobierno, de estar conformados principalmente por militares, a estar conformados principalmente por civiles. También hemos visto el inicio de la guerra sucia, pero no hemos llegado al momento más intenso y más tenebroso de la guerra sucia. Es el momento al que vamos a llegar ahorita mismo. La guerra sucia, para los distraídos, para los que no se acuerdan de lo que platicamos, porque otra vez no quiero que te me pierdas y es fácil perderse en estas cosas. La guerra sucia fue este periodo de más o menos 40 años, de principios de los 50 a finales de los 80, 90 más o menos, en el que fue política de Estado la represión, el secuestro, el asesinato, la desaparición forzada, época en la que el gobierno se dedicó a lanzarse con todo el peso del Estado en contra de los disidentes, de los grupos alternos que planeaban una agenda y un gobierno, no un gobierno, pero un plan de gobierno diferentes, y también contra los grupos socialistas, comunistas, marxistas, leninistas y como quieras llamarlos. Entonces llegamos así a la época más tensa de la guerra sucia. Después y no le hemos hablado, por cierto. Después de el asunto de lo que pasó en Tlatelolco, ese momento histórico, el 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, entre muchas otras cosas, se detonó una severa crisis de legitimidad del gobierno de Díaz Ordaz. El gobierno de Díaz Ordaz había cometido esta brutal represión en contra de grupos estudiantiles pacíficos. Además de la crisis de legitimidad y el descrédito que empezaba a sufrir el gobierno de Díaz Ordaz, los políticos del régimen también se empezaron a pelear entre ellos. Hubo una fractura interna importante. Y a eso añádele que en todo México creció el descontento social que, como habíamos platicado, ya existía. El descontento social era oficialmente un problema grave para el régimen, más todavía después de la represión estudiantil. La represión estudiantil causó indignación por cualquiera que escuchó hablar de ella. En septiembre de 1969, en un momento histórico, el presidente Díaz Ordaz asumió la culpa por lo que había pasado con los estudiantes. Esto lo hizo durante su informe de gobierno, el informe de gobierno del 69. Y eso le terminó de arrebatar a su gobierno la poca credibilidad que todavía tenía. Pero lo que se le olvidó decir a Díaz Ordaz es que no nada más él era culpable de lo que había pasado en el 68. Líderes militares, líderes políticos, también eran culpables. Y llegamos así al dedazo que dio lugar a las elecciones de 1970. Díaz Ordaz, el presidente Díaz Ordaz, estaba en un punto complicado. El dedazo le tenía que caer a alguien perfecto. ¿Qué es esto del dedazo? Otra vez, para los distraídos o si no lo hemos abordado con la profundidad necesaria, el dedazo es una de las tradiciones históricas emblemáticas del régimen priista. Básicamente significa que el presidente apuntaba con el dedo, vaya, por eso dedazo, decidía quién iba a ser el próximo presidente en sustitución suya. Y como lo platicamos desde la época de Lázaro Cárdenas en México, esta especie de dictadura que se vivió durante
70 años y cambio, no era una dictadura de una sola persona, y eso lo distingue de la enorme mayoría de las dictaduras latinoamericanas. El poderoso era quien en ese momento era presidente, y eso significa que si esto fue una dictadura, el dictador no fue un hombre o dos o 10, el dictador fue un partido. Entonces, rumbo a las elecciones de 1970, Díaz Ordaz continuó con esta tradición de apuntar él, de escoger él a quien tomaría su lugar y sería el próximo presidente de México. Pero tenía que ser el candidato perfecto, no podía ser alguien demasiado manchado por lo que había pasado en Tlatelolco, que se había vuelto el emblema de su gobierno, pero tampoco podía ser alguien que no tendría digámoslo así, los pantalones para hacer algo como lo que hizo él en Tlatelolco, y B, no podía ser alguien que al rato lo fuera a enjuiciar a él por lo que hizo en Tlatelolco, a Díaz Ordaz. Entonces el dedazo le tenía que caer al candidato perfecto, al político perfecto. Pero hemos dicho que no nada más Díaz Ordaz fue culpable de lo que pasó en el 68. Y Díaz Ordaz, en una movida histórica en noviembre de 1969, presentó a su candidato a la presidencia. Era quien había sido su secretario de Gobernación, que por lo mismo había estado metidísimo en lo de Tlatelolco. Pero no lo suficiente como para manchar su carrera política para siempre, como sí fue el caso con otros políticos. Ese candidato hizo una campaña populista, sin contratiempos, y en julio de 1970, como ya era normal, ganó con más del 80% de los votos. La oposición básicamente no existía, el gobierno controlaba los órganos por los cuales se hacían las elecciones, y el personaje que ganó en 1970 y que gobernó hasta 1976 se convertiría posiblemente en el presidente más siniestro, más violento y más represor en la historia de México. Empezaba el reinado oscuro de Luis Echeverría. Echeverría era un populista. Había sido secretario de Gobernación de Díaz Ordaz y por lo tanto uno de los políticos que habían estado metidos en lo que pasó en Tlatelolco, y la represión corría por sus venas. Aquí una historia que refleja su lado oscuro, uno de los episodios emblemáticos más nefastos de todo su gobierno. 10 de junio de 1971. Durante la celebración de Corpus Christi, estudiantes de diferentes universidades salieron a marchar. Y salían a marchar ese 10 de junio del 71 en solidaridad con estudiantes de la Universidad de Nuevo León, porque el gobierno planeaba reducir el presupuesto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces los estudiantes regios se declararon en huelga, salieron a marchar, y en la Ciudad de México estudiantes de la UNAM, del Politécnico y de otras instituciones hicieron marchas ese 10 de junio en solidaridad con sus amigos regios. Estamos en 1971. Nos vamos a fijar no en la marcha que pasó en Nuevo León, sino en la que pasó en la Ciudad de México. Los estudiantes marchando en solidaridad salieron de las instalaciones del Politécnico en el ahora maldito casco de Santo Tomás, que había sido tan importante en el episodio del 68. Y era una marcha 100% pacífica para mostrar preocupaciones políticas estudiantiles válidas y genuinas y para apoyar a un cuerpo estudiantil de otro estado. Salieron entonces del casco de Santo Tomás y avanzó el contingente hasta llegar a la Escuela Nacional de Maestros. Y ahí se dieron cuenta estos estudiantes que marchaban de forma pacífica de que un grupo de hombres armados los esperaba. De inmediato ese grupo empezó a atacar a los manifestantes con palos, y cuando empezó la desbandada de los estudiantes manifestantes, como algo que había pasado menos de 3 años antes, desde arriba, desde las alturas de los edificios que rodeaban esa calle, les empezaron a llover disparos. Otra vez, la historia parecía repetirse. La multitud se volvió estampida, se desató una persecución salvaje en la zona que duró horas. El grupo que atacó a los manifestantes, a los estudiantes, literalmente entró a hospitales para intimidar a doctores y enfermeras y obligarlos a que no atendieran a los estudiantes. La intención de este grupo que causó esto no era herir a los estudiantes o espantarlos, era matarlos.
Hubo muchos muertos, hubo muchos heridos y hubo muchos desaparecidos. El grupo que se encargó de este ataque era un escuadrón paramilitar de élite que se llamaba los Halcones. Ya para entonces, en diferentes partes del país, los halcones tenían la tarea de irse en contra de los grupos guerrilleros, de los grupos campesinos, de los grupos estudiantiles, y es uno de los grupos paramilitares a través de los cuales el gobierno luchó la guerra sucia. A este episodio se le llama el halconazo del Jueves de Corpus de 1971. Es uno de los episodios, después de Tlatelolco, más emblemáticos de represión en la historia de México. Luis Echeverría llevaba un año como presidente y le había dado un aviso a los grupos disidentes del país. Así serían tratados. Con Echeverría, además, a lo largo del sexenio después de este episodio, empezó a sufrir la economía mexicana. Se empezaban a volver inviables mecanismos con los cuales el PRI había logrado mantener el poder. El gasto incrementado cada vez se volvía insostenible, la cooptación se volvía insostenible, y eso hizo que el gobierno tuviera, al menos esta es mi lectura, eso hizo que el gobierno tuviera que depender más en la represión, y vaya que se reflejó en los hechos. En secreto y de forma subterránea, con grupos paramilitares, con el ejército, el gobierno de Echeverría reprimió a todo el que necesitó reprimir. Como hemos platicado, esta parte puede ser entendida como un fenómeno en dos partes. Por un lado, el gobierno mexicano quería aplastar a cualquier proyecto político alterno y alternativo que de cierta forma le disputara el poder al régimen o que fijara una agenda diferente a la agenda del régimen. Y por el otro, el gobierno quería reprimir a estos grupos por un tema de anticomunismo, por un tema de que muchos de estos grupos eran comunistas o socialistas, y eso al gobierno le daba terror. ¿Y por qué? ¿Por qué le daba terror esto al gobierno de México? Y la respuesta puede ser mucho más sencilla de lo que parece, pero también puede ser más complicada y más conspiranoica de lo que parece. ¿Qué relación tuvieron los presidentes de México con la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos? Esa CIA que organizó golpes de Estado en diferentes partes del continente. ¿Cuál fue su relación con los presidentes y los líderes políticos en México? Bueno, investigaciones recientes, papeles desclasificados, sugieren que Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y posiblemente José López Portillo cooperaron estrechamente con la CIA cuando fueron presidentes. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos que entrar un poco al contexto global. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, más o menos 25 años antes, y eso había desatado una lucha a quemarropa entre Rusia y Estados Unidos, no Rusia, la Unión Soviética, perdón, y Estados Unidos, que habían sido aliados durante la guerra, pero que ahora se estaban disputando el control del mundo después de esa guerra. La Guerra Fría es este conflicto post-Segunda Guerra Mundial, en el que la Unión Soviética y Estados Unidos se enfrascaron. La Unión Soviética era comunista, y uno de los ideales o de los principios básicos del comunismo es que el comunismo solo funciona si el resto de los países del mundo todos son comunistas. Entonces Rusia se tomó muy en serio esta idea de que había que exportar el sistema económico del comunismo. Y Estados Unidos, un país profundamente capitalista, tenía terror de eso. Entonces, cuando llegó el momento, Estados Unidos le preguntó a México, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Del lado comunista o del lado anticomunista? Y México, siempre muy inteligente, por un lado tuvo buenas relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, buenas relaciones diplomáticas con Cuba. Por el otro lado, le hizo la chamba sucia a los Estados Unidos y le dijo, estamos del lado capitalista. Entonces México, durante esta época, y el gobierno de Echeverría en particular, trabajó para Estados Unidos para eliminar y sofocar el comunismo en México. Por todo el país se habían alzado grupos guerrilleros, algunos de ellos comunistas y otros simplemente grupos que evidenciaban una verdad oscura del régimen. El crecimiento económico que había vivido México desde los 40 en adelante había beneficiado solamente a unos cuantos. El sistema estaba fallido.
Esto lo expresaban los grupos guerrilleros y esto lo quería esconder el gobierno. Surgieron guerrillas urbanas como la Liga Comunista 23 de septiembre, tuvo especial resonancia la Liga Comunista en Nuevo León, en partes, la zona metropolitana de Guadalajara, en el Valle de México. Pero el grupo guerrillero que posiblemente fue el más incómodo para el régimen de Luis Echeverría fue el grupo del maestro rural Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres. Lucio Cabañas es tal vez el guerrillero más importante en la historia de México. Es una pena y una vergüenza que no te lo enseñen a la par de otros grandes héroes de nuestro país en tus clases de historia de primaria, pero para resumirlo un poco, Lucio Cabañas fue un activista verdadero que luchó contra la pobreza, la desigualdad estructural en México por mucho, mucho tiempo. Y su lucha al principio fue pacífica, buscó hacerla por la vía legal como lo había hecho Jaramillo, y también como Jaramillo eventualmente se dio cuenta de que eso no iba a funcionar. Así que se levantó en armas contra el gobierno. Su grupo armado al menos, se llamaba el Partido de los Pobres. Y Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, después de declararle la guerra al gobierno, pelearon por años una guerra intensa contra el ejército en la Sierra de Atoyac, en la Costa Grande de Guerrero. Lucio Cabañas, emblemático a principios de los 70, era una de las grandes figuras de la conversación nacional. En 1974, Cabañas cometió probablemente un error que lo acabó hundiendo. ¿Y cuál fue ese error? Secuestró a un individuo que se llamaba Rubén Figueroa Figueroa. Fue senador con el PRI y después se puso a hacer campaña para ser gobernador de Guerrero. Y a Lucio Cabañas se le ocurrió secuestrarlo. Figueroa eventualmente fue rescatado y un año después, más o menos, se volvió gobernador de Guerrero y mandó literalmente con puño de hierro. Poco después de que Figueroa fuera liberado, el ejército mató a Lucio Cabañas en diciembre de 1974, pero su movimiento siguió activo un tiempo y la guerrilla siguió activa en esta zona. El sexenio en donde la guerra sucia se puso más tensa fue el sexenio de Luis Echeverría. Y el estado del país en el que la guerra sucia se puso más tensa fue en Guerrero. Durante el gobierno de Echeverría, las cosas en Guerrero se pusieron muy, muy oscuras. Hubo guerra abierta entre el ejército mexicano y la población mexicana. Como Echeverría, el nuevo gobernador guerrerense, ese hombre al que había secuestrado Lucio Cabañas, Rubén Figueroa Figueroa, igual que Echeverría, era populista, pero también era siniestro. Se hacía pasar por un político de izquierda, benefactor, pero en el fondo era un represor violento. Y otra vez la guerra sucia llegó a su apogeo con Echeverría, y el escenario principal de la guerra sucia de Echeverría fue el Guerrero de Rubén Figueroa. Una vez que se volvió gobernador, la prioridad número 1 de Rubén Figueroa Figueroa fue terminar con las guerrillas en Guerrero. Años antes ya el ejército había ensayado muchas movidas antiguerrilla y contrainsurgente en el estado de Guerrero, pero la cosa nunca se puso más oscura que con Figueroa. Figueroa tenía un estilo particular de hacer este tipo de cosas. Su mano derecha era un militar educado y entrenado en Estados Unidos que se llamaba Mario Arturo Acosta Chaparro. En el conflicto sanguinario de la Guerra Sucia en el Guerrero de Figueroa, Acosta Chaparro fue el que más se manchó. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue esta técnica brutal y bastante innovadora de Acosta Chaparro y de Rubén Figueroa? Bueno, está bien documentado que por órdenes de alguien ahí, el ejército y grupos paramilitares se llevaban a los guerrilleros, algunos de ellos del grupo de Lucio Cabañas, se los llevaban en aviones, muchas veces vivos, y volaban mar adentro. Y una vez que estaban lo suficientemente dentro, lanzaban los cuerpos de los guerrilleros al mar. A esto se le llama los vuelos de la muerte y se popularizaron en esta época en Guerrero, en México, pero fueron una movida bastante popular en las dictaduras latinoamericanas. En Argentina, por ejemplo, se aplicaron mucho los vuelos de la muerte. Entonces, Echeverría gobernó del 70 al 76 y con él se empezó a acabar el milagro mexicano. Mientras se acercaban las elecciones del 76, la fractura entre la élite gobernante empezaba a ser más evidente. Y muchos al interior del PRI se apuntaron para buscar la presidencia. Muchos quisieron recibir el dedazo del presidente Echeverría. Echeverría escogió como su sucesor, el dedazo le cayó a un individuo que se llamaba José López Portillo.
¿Y cuál fue el razonamiento para hacer a López Portillo el siguiente candidato a la presidencia, lo cual en esta época, por la falta de democracia, lo volvía básicamente el siguiente presidente? ¿Cuál fue el razonamiento para que fuera él y no alguien más? Bueno, López Portillo había sido secretario de Hacienda con Echeverría. Eso significa que podía manejar tal vez la crisis económica que Echeverría sabía que se estaba gestando en su gobierno. Pero por el otro lado hay una explicación mucho más carnal, mucho más pasional que probablemente operó más. Y es Luis Echeverría y José López Portillo eran amigos de la infancia, habían crecido juntos, sus carreras políticas se desarrollaron a la par y era una de sus manos derechas. Echeverría confió en López Portillo más que en cualquier otro y el dedazo lo benefició a él. Oficialmente se volvió candidato del PRI a la presidencia en el 76. Empezó un rumor extraño en la época, ya no nos acordamos mucho hoy en día, pero había un rumor de que Echeverría, otra vez represivo y autoritario, buscaría la reelección o al menos buscaría prolongar su mandato. A finales del 75 y principios del 76 empezó a fortalecerse el rumor de que Echeverría estaba planeando un golpe de Estado. Pero mientras López Portillo hacía campaña, y él habría sido quien habría sufrido ese golpe de Estado, mientras él hacía campaña, pasó una cosa que tal vez es todavía más grave que un golpe de Estado. El PAN, que ya se había establecido como uno de los partidos que le hacían algo de oposición al PRI, pero en realidad no mucha, el PAN estaba teniendo conflictos internos y no se logró poner de acuerdo para postular un candidato. Al final decidió no postular a nadie. El Partido Comunista sí tenía candidato, pero no tenía registro. El Partido Femenino sí tenía candidata, pero no tenía registro. Y como los otros partidos que se iban a lanzar tampoco tenían registro, y entonces, el 4 de julio de 1976, pasó uno de los mayores descaros en la historia de México, al menos en la historia de las luchas por el poder. El día de las elecciones, 4 de julio del 76, solo hubo un candidato en la boleta. Fue José López Portillo, el priista. Eso nunca había pasado y nunca volvió, ni volverá, espero yo, a pasar en la historia del México posrevolucionario, pero literalmente López Portillo no tuvo ninguna competencia. Nadie más que él se postuló. Nadie más que él se pudo postular. Él bromeó en la época con que nada más con que su mamá votara por él habría ganado. Y sí, al final Echeverría no dio ningún golpe de Estado, pero pasó algo igual o más grave. El mundo se dio cuenta de una forma, probablemente ya lo sabía, pero lo vio de una forma muy grotesca, muy obvia, muy evidente. En México el sistema electoral siempre había estado diseñado para que ganara solamente el PRI. En realidad pasó lo que pasaba cada 6 años. Solo el candidato oficial tenía chance de ganar, pero ahora fue como groseramente evidente, y todos lo vieron. En los siguientes años el gobierno estaría forzado a impulsar medidas para empezar a abrir un poco más la democracia y que esto no volviera a pasar, porque fue una vergüenza para el régimen priista, no fue algo positivo. El régimen priista buscaba tener sus mecanismos velados, eran mecanismos debajo del agua, los cuales le permitían mantener y concentrar el poder, y esto era una cosa, otra vez, perdón por la repetición, era una cosa grotesca. Como solo López Portillo apareció en la boleta, ganó López Portillo. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado ahí? Yo creo que habíamos llegado a un punto de perversión, de que las cosas se habían desvirtuado ya a un grado mayor en términos de la política mexicana. Y se va a poner mucho peor. El siguiente episodio lo vamos a dedicar a contar historias de degenere de esta época en la política mexicana. ¿Cómo llegó a esto México? ¿Cómo pasó? Pues las bases están en... Digo, esto creo yo, ¿eh? Tú dime con lo que sabes y con lo que has escuchado hasta ahorita, tú dime qué piensas. Yo creo que esto se venía cocinando desde, ni siquiera desde calles, esto se venía cocinando desde antes de la Revolución Mexicana. Hemos sido una sociedad en muchos sentidos piramidal desde que somos un
un país independiente y grupos reducidos siempre han sido los que controlan las cosas y los que tienen el poder. Y eso no iba a cambiar, eso era así. Y esto nada más fue un ejemplo obvio de que esto era así. ¿Qué hubiera podido ser diferente para que esto no pasara? ¿Quién sabe? Cuéntame tú. ¿Qué tanto daño le hizo esto al PRI? Un daño brutal, funesto. Pero ya lo platicaremos. Gracias.